Nunca imaginé que aquella noche marcaría el inicio de mi ruina. Ni siquiera puedo pronunciar esas palabras sin sentir que la voz se me quiebra. A veces cierro los ojos y aún escucho ese silencio extraño, ese silencio que llega segundos antes de que todo se derrumbe. Yo estaba en mi casa en Mérida, la que había heredado de mi abuela. Una casa humilde, cálida, con olor a jazmín cada mañana. Era mi refugio. Era mi raíz. Pero esa noche algo se sintió distinto. Como si el aire estuviera pesado. Como si alguien estuviera conteniendo la respiración junto conmigo. Recuerdo que estaba revisando unos documentos del divorcio. Sí, ese divorcio del que nunca hablé, el que acepté en silencio porque ya no tenía fuerzas para pelear. Mi exmarido, Julián, llevaba meses distante. Frío. Duro. Yo pensé que era estrés, cansancio, rutina. Qué ingenua fui. Esa noche, mientras repasaba los papeles, noté algo que nunca había visto, una fecha tachada, luego corregida. Y una firma que no era mía, pero que se parecía demasiado. Sentí un escalofrío. Uno de esos que salen del estómago, suben por la espalda y te dejan helada. ¿Qué es esto? Susurré. No tuve tiempo de procesar nada. Un olor extraño empezó a llenar la casa. Humo. No fuego directo, todavía. Pero suficiente para que mi corazón se acelerara como si quisiera escapar de mi pecho. Salí corriendo al pasillo. Y ahí lo vi. Una cortina ardiendo. Llamas pequeñas, tímidas, casi elegantes, pero llenas de intención. No era un accidente. Lo supe. No puedo explicar cómo, pero lo supe. Alguien había estado en mi casa. Alguien quería borrar algo. Alguien quería borrar a mí. El fuego creció rápido, más rápido de lo normal, como si hubiera sido alimentado por algo. Me quedé paralizada por un segundo. Luego el instinto me gritó, corre. Corrí sin pensar. Salí descalza con el corazón en la boca y los ojos hirviendo de lágrimas. Afuera, la calle estaba vacía. Oscura. Húmeda por la lluvia que había caído horas antes. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada. Me quedé mirando mi casa consumirse en cuestión de minutos. Toda mi vida, mis recuerdos, mi historia, desapareciendo ante mis ojos, como si alguien hubiera decidido que yo no merecía un pasado. Mientras las llamas subían, algo dentro de mí se quebró. Pero también, algo despertó. Ahí, en medio de la cena del desastre, entendí que aquel incendio no era casual. Era un aviso. Una amenaza silenciosa. De alguna forma, estaba ligado a o meu divorcio, a o documento falsificado, a un segredo que agora ardía junto con mina casa. Cuando los bomberos llegaron, todo estaba perdido. Y yo no tenía a dónde ir. Fue entonces cuando recibí esa llamada. Una voz que no escuchaba desde niña. Fría. Serena. Con ese acento del norte que nunca pude olvidar. Hija, tienes que venir. Ahora. Ya no estás a salvo ahí. Me tembló el alma. No había hablado con ella en años. ¿Por qué volvía justo ahora? Y porque sabía que mi casa. No hice preguntas. No tenía fuerzas. Tomé una mochila vieja, metí lo poco que pude rescatar y huyendo de las cenizas, emprendí camino hacia la verdad que había evitado toda mi vida. Pero antes de llegar, sentí que alguien me seguía. Un coche negro. Sin luces. Parado a media cuadra. Esperando. Aceleré el paso. No miré atrás. Porque sabía que esa noche no había terminado. Y que mi ruina apenas comenzaba. Y entonces, mientras la madrugada se tragaba la carretera, entendí que tendría que esconderme, que tendría que descubrir quién había tratado de borrarme del mapa. Y sobre todo, ¿por qué? Cuando llegué a Monterrey, el cielo estaba encapotado, como si también él dudara de recibirme. Nunca me gustaron esas montañas enormes que parecen observarte desde arriba, pero esa mañana sentí que me protegían, como brazos silenciosos que me dieron sombra cuando más lo necesitaba. Mi madre o la mujer que siempre llamó serlo, aunque nunca me lo demostró, me esperaba en la puerta. Estaba igual que antes, rígida, impecable, como si su vida jamás hubiera sufrido una grieta. Pasa.
Me dijo sin abrazos ni explicaciones. Dentro de la casa todo estaba ordenado con una obsesión casi enfermiza. Fotos antiguas colgadas en paredes que no me reconocían. Rostros de mis hermanos, mis primos, todos sonriendo como si pertenecieran a un mundo del que yo siempre estuve excluida. Yo sabía que no era bienvenida. Lo supe por el silencio. Lo supe por la forma en que ella evitó mirarme directamente, como si mis ojos pudieran revelar algo que ella llevaba años enterrando. ¿Cómo supiste lo del incendio? Pregunté con la voz baja. Ella tardó demasiado en responder. Las noticias vuelan, y tú sigues siendo mi hija. Mi hija. Una palabra que nunca le había pesado tanto en la lengua como en ese momento. Apenas dejé mis pocas cosas en un cuarto frío pequeño con olor a habitación cerrada, sentí que no pertenecía allí. Ni a esa casa. Ni a esa familia. Ni siquiera a mi propia vida. Todo era prestado, incluso mi identidad. Mi madre golpeó la puerta suavemente. La comida está lista. No dijo bienvenida. No dijo lo siento. No dijo nada que calentara ese hueco enorme que tenía en el pecho. La mesa estaba servida como si hubiera invitados importantes. Platos alineados, cubiertos brillando, pero había solo 2 sillas. Una para ella. Una para mí. El resto eran sombras del pasado. Comimos en silencio. La cuchara chocaba con el plato y ese sonido metálico me provocaba una angustia difícil de explicar. De repente escuché pasos. Alguien entró. Un primo. Un hombre que no veía desde la adolescencia. Vaya, la desaparecida. Dijo sin una gota de cariño. Cállate, Ignacio. Replicó mi madre, aunque no sonó como una defensa. Más bien como un regaño para que no dijera algo indebido. Ignacio me miró como si supiera algo que yo no. ¿Ya le contaste por qué tenía que volver? Ignacio. Bueno, no me mires así. Alguien tiene que decir la verdad en esta casa. Mi corazón empezó a latir rápido. ¿La verdad? ¿De qué estaban hablando? Mi madre se levantó abruptamente. Te prohíbo que abras la boca. El ambiente se tensó tanto que sentí que el aire se rompía entre nosotros. Ignacio sonrió una sonrisa torcida, irónica, casi cruel. Merece saber quién es, ¿no? Yo no entendía nada. Pero algo dentro de mí, una pequeña intuición silenciosa, me decía que Ignacio tenía razón. Siempre fui tratada como una invitada temporal en mi propia vida. Como alguien que estorbaba, que no encajaba. Como si llevara un apellido que no me pertenecía. En la tarde, mientras mi madre hablaba por teléfono en voz baja, esa voz que usa quien esconde algo, decidí caminar por la casa. La casa que nunca fue mía. Fue entonces cuando lo encontré. Un cajón mal cerrado. Una vieja caja de lata. Una cinta de tela desgastada que la envolvía. La abrí con las manos temblando. Dentro había 3 cosas. Una fotografía de una mujer joven cargando a un bebé que no era yo, pero tenía mis ojos. Un acta de nacimiento, diferente a la mía. Y una carta amarillenta, doblada tantas veces que el papel parecía respirar de cansancio. Mis piernas se debilitaron. La fotografía tenía una fecha anterior a mi nacimiento. El acta tenía mi nombre, pero no los nombres de mis padres. Y la carta decía: cuando sea el momento, dile la verdad. No la culpes. Ella no pidió nacer así. Solté la carta, y sentí que el mundo se abría debajo de mis pies. ¿Qué es esto? Susurré con el alma hecha polvo. Escuché un ruido detrás de mí. Mi madre estaba parada en la puerta, pálida, rígida, con esa mirada que solo tienen las personas que cargan pecados antiguos. Eso no deberías haberlo visto. La voz le tembló. Por primera vez en mi vida, le tembló. Yo respiré hondo, pero el aire no entró. Sabía que mi vida acababa de cambiar. Otra vez. Antes de continuar, no olvides suscribirte y dejar tu comentario contándome desde dónde estás viendo esta historia. Gracias por acompañarme. Mi madre cerró la puerta del cuarto con un clic suave, pero ese sonido me atravesó como un disparo silencioso. Sabía que estaba atrapada entre paredes que guardaban demasiados ecos.
Ella se quedó de pie, rígida, sin acercarse, como si yo fuera un fantasma al que temía tocar. Yo tenía la fotografía en una mano y la carta en la otra. Sentía que cada objeto pesaba como una verdad amarga que había esperado años para salir. ¿Quién es esta mujer?, pregunté con la voz quebrada. No, no es momento. ¿Quién soy, mamá? Esa pregunta cayó entre nosotras como una piedra enorme. Mi madre cerró los ojos y respiró hondo. Tú eres mi hija. Pero lo dijo demasiado rápido. Demasiado firme. Demasiado falso. Guardé silencio unos segundos. La miré con unos ojos que no sabía que eran tan frágiles. Entonces, ¿por qué dice esto? Le extendí la carta. Ella la vio y palideció aún más. No deberías haber abierto esa caja. Fue un error. El error ha sido vivir toda mi vida sin saber quién soy. Se hizo un silencio tan grande que sentí que el mundo dejaba de respirar. Ella caminó hacia la ventana, sin mirarme. No fui yo quien empezó esta mentira. Su voz sonaba como si hablara de un cadáver viejo que nunca logró enterrar. Pero antes de que pudiera continuar, escuchamos un golpe en la puerta principal. Fuerte. Urgente. Ambas nos sobresaltamos. Quédate aquí, ordenó ella. Me quedé quieta, pero mi corazón caminó hasta la entrada antes que mis pies. Se escucharon murmullos. Pasos. Un silencio incómodo. Y luego una voz masculina que no reconocí. Ella no puede seguir aquí. Él ya lo sabe. Mi cuerpo se heló. No sabía quién era él. Ni qué sabía. Pero entendí que ese incendio en Mérida había sido apenas el prólogo de un secreto mucho mayor. Esperé unos segundos hasta que mi madre regresó. Venía seria, casi temblando. Vas a tener que irte por unos días. ¿A dónde? A donde puedas, pero lejos. Muy lejos. ¿De quién me estás escondiendo? Mi madre evitó mis ojos. Eso era lo que más me dolía. Todo esto tiene que ver con tu nacimiento. Con algo que pasó antes de que tú vinieras al mundo. Algo que yo intenté proteger. Mi pecho ardía. ¿Protegerme de qué? Ella tragó saliva. Nunca la había visto tan rota. De tu verdadero padre. Sentí que me arrancaban el aire de golpe. ¿Qué? Ella se sentó en la cama, como si sus piernas ya no la sostuvieran. Yo apenas podía respirar. Él jamás debió encontrarte. ¿Quién es? ¿Por qué me buscaría? Porque tú eres la pieza que falta en una historia que nunca debió existir. Mi piel se erizó. Mi alma también. Quise presionarla, exigirle respuestas, sacudirle los años de mentiras, pero antes de que pudiera decir algo más, tocaron la ventana del cuarto. 3 golpes secos. Lentos. Deliberados. Mi madre se puso de pie de un salto. No abras. No te muevas. Sus ojos, nunca los había visto así. Ella llenos de miedo. No por ella. Por mí. Se acercó a la puerta, pero justo cuando iba a salir, una voz susurró desde afuera. Ella no es quien crees, y tú tampoco. Me quedé paralizada. No reconocí la voz. Pero tenía la certeza de que conocía mi historia mejor que yo misma. Cuando finalmente reuní valor para asomarme por la cortina, vi una silueta alejándose. Un hombre. Alto. Con un sombrero oscuro. Mirando hacia atrás, como si hubiera querido asegurarse de que yo lo había escuchado. Y entonces lo supe. La verdad no estaba solo en esa casa. La verdad me perseguía. Mi madre regresó y cerró las ventanas con manos temblorosas. No vuelvas a abrir nada. Y no escuches a nadie que venga a buscarte. ¿Quién era ese hombre? Alguien que debería estar muerto. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Y ahí. En ese cuarto pequeño. Con la carta sobre la cama y la foto entre mis dedos. Entendí que la mentira más grande de mi vida no había sido la de Julián. Ni la del divorcio. Ni siquiera el incendio. Había sido la de mi origen. Y que el verdadero enemigo
Podría estar en mi propia sangre. Esa noche no dormí. Ni un segundo. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar mis propios pensamientos golpeando las paredes. Tenía la carta abierta sobre las piernas, la foto en la mano, y el eco de aquella frase todavía perforándome el pecho. Alguien que debería estar muerto. Mi madre no volvió a hablar del tema. Caminaba por la casa como una sombra, apagando luces, cerrando cortinas, revisando cerrojos. Yo nunca la había visto así, tan nerviosa, tan frágil, tan llena de secretos. Al amanecer, cuando el sol apenas pintaba el cielo de naranja, decidí que ya no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentarla. Tenía que saber quién soy. La encontré en la cocina, preparando café con manos temblorosas. Cuando me vio entrar, desvió la mirada. Ese gesto, esa forma de evitarme, me desgarró. Mamá. Ahora no, por favor. Sí. Ahora. Mi voz sonó más firme de lo que yo esperaba. Ella dejó la taza sobre la mesa y respiró hondo, resignada. ¿Quieres destruir lo poco que nos queda? No quiero destruir nada, solo quiero la verdad. Un silencio pesado cayó entre nosotras. Mi madre finalmente se sentó. Y por primera vez, la vi como una mujer cansada. No como la figura dura y distante que me crió, sino como alguien que arrastraba culpas que la habían consumido durante años. No eres mi hija biológica. La frase cayó como un hachazo en mi pecho. Lo sabía. Pero escucharlo fue como perder el suelo bajo mis pies. Te encontré cuando tenías apenas días. ¿Dónde? En un hospital del estado. Había una confusión, un caos. Bebés en lugares equivocados. Madres desesperadas. Una tragedia, algo que nunca salió en las noticias. Mis manos comenzaron a sudar. ¿Me robaste? Ella me miró con una mezcla de dolor y rabia. Te salvé. Su grito me heló. Tú no debías sobrevivir a esa noche. ¿Qué estás diciendo? Tu madre biológica murió al dar a luz. Y tu padre, él no quería que existieras. Mi garganta se cerró. Sentí que el mundo giraba. ¿Por qué? Su voz bajó a un susurro tembloroso. Porque estabas en medio de un conflicto que no te pertenecía. Una disputa por una herencia. Una pelea familiar que había costado vidas. Él te vio como una amenaza. Como un problema. Mi piel se erizó. No sabía si estaba escuchando mi historia, o una maldición antigua. Te llevaron al hospital para esconderte, pero alguien dio aviso, él fue a buscarte. ¿Y tú me tomaste? Sí. Y me arrepentí cada día, porque vivir con este miedo, no se lo deseo a nadie. Yo no podía respirar. La habitación se movía a mi alrededor. ¿Quién es él? Conseguí preguntar. Un hombre muy poderoso. Muy temido. Alguien que pensó que muriendo él, sus secretos morían también. Entonces lo entendí. El hombre del sombrero. El incendio. El coche siguiéndome. La solicitud urgente de que me fuera de Mérida. Todo estaba ligado a él. A mi sangre. ¿Por qué regresó ahora? Porque tu divorcio despertó cosas que estaban dormidas. Tu exmarido habló con la persona equivocada. Y ahora ellos creen que tú sabes algo. Que tienes algo. Minas pernas amolecerán. ¿Qué querem de mí? Tu silencio. O tu firma. Aquella palabra me atravesó, firma. ¿Firma en qué? Ella tragó saliva. En un documento que te niega. Que dice que no existes. Que nunca exististe. Sentí que me partía en 1000 pedazos. Negarme. Borrarme. Exactamente lo que quisieron hacer en Mérida. Mi voz se redujo a un suspiro. ¿Y tú qué quieres que yo faca? Mi madre se acercó. Por primera vez en mi vida, me tomó las manos. Sus dedos estaban fríos. Quiero que vivas. Nada más. Aunque tenga que mentir sobre quién soy. Aunque tengas que renunciar a todo. Fue entonces cuando escuchamos un ruido en la sala. Una puerta cerrándose. Pasos lentos.
¿Detenidos? Una voz grave, profunda, amarga como un recuerdo viejo. No hace falta que sigan escondiéndose. Ya es hora de que ella lo sepa de boca mía. Mi madre se puso pálida. Yo también. Un hombre estaba de pie en el marco de la puerta. No lo conocía. Pero sus ojos. Sus ojos eran los mismos que los de la bebé en la foto. Mi pecho se quebró en 1.000.000 de pedazos. Soy yo. Dijo él sin apartar la mirada de mí, el hombre al que te enseñaron a temer. El hombre que jamás debió volver. Mi madre retrocedió. Yo me quedé paralizada. Y antes de que pudiera decir algo más, él añadió. Pero no vine a hacerte daño. Vine a confesarte algo que cambiará todo lo que crees. Esa frase me atravesó como una daga dulce. Un último latido fuerte retumbó en mi pecho. Supe que nada había sido lo que me contaron. Y que lo peor estaba por revelarse. Cuando aquel hombre, ese extraño con mis ojos, pronunció su verdad, sentí que el tiempo se detenía. Cada ruido de la casa desapareció. Incluso mi respiración quedó suspendida, como si mi cuerpo necesitara una pausa antes de romperse del todo. Él avanzó despacio. No como un enemigo. No como un padre. Sino como alguien que carga un peso tan grande que ya no puede seguir escondiéndolo. No vine a reclamarte. Vine a liberarte. Mi madre se aferró al respaldo de una silla, incapaz de sostener su propio nombre. Era la primera vez que la veía tan pequeña. Tú, mi voz no salía. ¿Por qué me ocultaste toda mi vida? El hombre suspiró y ese suspiro tenía años, décadas, heridas antiguas. Porque naciste en medio de un conflicto que jamás debió alcanzarte. Tu madre biológica, ella era mi luz, pero venía de una familia peligrosa. Una familia que quería destruirme y usar tu existencia como arma. Mi corazón se estremeció. Cuando ella murió pensé que te había perdido también. Me dijeron que habías muerto con ella, hasta que años después recibí una carta. Una sola frase: la niña vive. Está lejos. Miró a mi madre. ¿Y fuiste tú? Ella bajó la cabeza. La estaba protegiendo. ¿De ti? ¿De ellos? ¿De todos? Su voz quebró algo en mí. Los tres estábamos atrapados en la misma red. Pero heridos por motivos diferentes. El hombre continuó. Viví creyendo que mi hija respiraba en algún lugar. Pero al mismo tiempo, saberlo habría puesto tu vida en riesgo. Así que no te busqué. No podía. Supe que decía la verdad. Lo vi en seus solos. Éramos os mesmos da fotografía. Os mesmos que sempre senti que me faltaban, mesmo sem saber por qué. ¿Y ahora? Pregunté, Oases en voz. Ahora están intentando borrar tu existencia para recuperar lo que creen suyo. Tu nombre, tu firma, todo eso representa una parte de una herencia que tú desconoces. Una herencia que amenaza a quienes siempre han manipulado los hilos desde la oscuridad. Sentí un nudo en el pecho. Una mezcla de miedo y fuerza. ¿Y qué quieren que yo haga? Mi padre, sí, por primera vez me permití pensar esa palabra, dio un paso hacia mí. Nada. ¿Nada? No debes firmar nada. No debes huir más. No debes cargar culpas que no son tuyas. Me tembló el alma al escuchar eso. Toda mi vida había sido silencio. Sumisión. Vergüenza. Cicatrices invisibles que carreguéis sem entender de dónde vinam. Tu silencio te salvó durante el divorcio. Dijo él con calma. Si hubieras hablado, ellos habrían venido antes. Pero ahora que ya no pueden ocultarse, es momento de que vivas tu propia vida. Sin miedo. Sin cadenas. Sin mentiras. Mi madre lloró en silencio. Yo no sabía qué hacer con tanto dolor acumulado. ¿Y tú? Le pregunté al hombre, ¿qué vas a hacer ahora? Él me miró como si quisiera guardar mi rostro para siempre. Irme. Mi presencia te pone en peligro. Pero necesitaba que supieras la verdad, para que nadie más pueda manipularte. Cuando caminó hacia la puerta, mi madre se apartó. No hubo reproches.
No hubo gritos. Solo un adiós silencioso entre dos personas que habían cometido errores por amor y por miedo. Antes de salir, él me dijo: tu nombre es lo único que no pudieron arrebatarte. No permitas que nadie más decida por ti. Y así se fue. Como una sombra que deja de pesar. Como un fantasma que finalmente encuentra descanso. Pasaron días. Días de silencio, de lágrimas, de reconstrucción. Nadie volvió a tocar la ventana. Nadie volvió a buscarme. Y algo en mí comenzó a respirar por primera vez. No recuperé mis raíces. No reconstruí mi casa. No descubrí todos los secretos de mi historia. Pero encontré algo más valioso. Encontré mi voz. Entendí que mi vida no era una sucesión de tragedias, sino una búsqueda constante de un lugar donde pudiera ser yo misma, sin miedo, sin etiquetas, sin sombras familiares. Hoy escribo esto desde un pequeño apartamento en Guadalajara. Sola. Pero libre. A veces miro la foto de aquella mujer que me dio la vida. A veces leo la carta que decía: no la culpes. Y a veces, recuerdo los ojos del hombre que me buscó durante toda su vida. No sé si algún día podré perdonar por completo. Pero hoy, ya no me duele no saber todas las respuestas. Porque finalmente entendí algo profundo. A veces, perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo. Y aunque me arrebataron mi infancia, mi hogar y mi nombre, recuperé algo que nadie podrá quitarme jamás: mi libertad. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte, dejar tu like y contarme desde qué parte del mundo me escuchas. Gracias por dar vida a este canal.